En los últimos meses nuevamente se está hablando de la necesidad que tienen los pueblos indígenas de ser consultados previamente ante cualquier decisión política o gubernamental que afecte sus territorios o vida misma. Pero, exactamente, ¿qué es la consulta previa? Bueno, el derecho a la consulta previa es un derecho que está protegido en una norma de carácter internacional, como lo es el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en la que se establece que todos los países suscriptores y que han ratificado dicho tratado, como es el caso del Perú, están obligados a consultar de manera previa a la implementación de cualquier tipo de medida de carácter administrativo, legislativo, programa, política que afecte la vida y el territorio de los pueblos indígenas. ¿Y en qué momento se debe, por ejemplo, realizar esta consulta previa? Antes de la dación de cualquiera de estos actos administrativos o actos legislativos. Lamentablemente tenemos un antecedente nefasto como fue los decretos legislativos que se dieron en el marco de la implementación del TLC. Fueron decretos legislativos en los cuales se incluyó una serie de medidas que afectaban la vida de los pueblos indígenas, sin justamente antes de promulgar esos decretos que los mismos sean socializados, consultados adecuadamente con las poblaciones indígenas, y eso lamentablemente fue la causa de los hechos de Bagua, ¿no? De las protestas amazónicas que terminó con saldos lamentables de muertes, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe realizar la consulta previa? ¿Cuáles son los mecanismos más adecuados? De repente existe la posibilidad de hacerlo mediante referéndum, mesas de diálogo. ¿Cuáles son estos mecanismos? Ahora, hay un tema bien concreto justamente que es el gran tema que se está debatiendo en estas semanas, ¿no? El Perú ha ratificado el convenio 169, pero no ha sacado ninguna ley que permita implementar este convenio, lo que no significa que el mismo no sea obligatorio. Ya la OIT llamó la atención al gobierno peruano por no haber establecido estos mecanismos prácticos que permitan justamente hacer una consulta adecuada con los pueblos indígenas. En la actualidad está en discusión a nivel del Congreso y va a entrar en las próximas semanas al Pleno una ley de consulta, justamente que permita hacer operativo lo establecido en este convenio internacional. Lo que se está pidiendo es que haya una entidad que tenga la participación de poblaciones indígenas, porque finalmente es un deber del Estado llevar a cabo la consulta. Y esta consulta tendría que ver, se tendría que hacer un análisis caso por caso, porque depende de las particularidades de la lengua, del territorio al que se refiera, en qué zona se va a ejecutar, pero sí algunos criterios básicos en los que la entidad que lleve a cabo la consulta sea una entidad promovida por el Estado, pero en la cual hay una participación paritaria de los pueblos indígenas y de sus representantes. Ahora, ¿la consulta previa es solamente para los pueblos indígenas o de repente también la consulta previa es para todos los peruanos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso particular del convenio 169 nos estamos refiriendo a un derecho que es propio de las poblaciones indígenas, pero esto no quita que los demás ciudadanos tengamos derecho a ser consultados sobre una serie de proyectos que se están desarrollando y que pueden afectar nuestras vidas. Pero eso ya no se marcaría propiamente en el marco del convenio 169, pero tenemos casos como el de Barranco, el de Ancón, en donde la gente está reclamando que se están tomando medidas que afectan sus vidas y están pidiendo y reclamando un derecho a consulta. En este caso estamos hablando de poblaciones urbanas, pero cuyo derecho también debería ser respetado. Pero hablando propiamente del convenio 169 estamos hablando de poblaciones indígenas. Usted señalaba de que hay varios proyectos que se están debatiendo en este momento, por ejemplo en el Congreso, referidos a la consulta previa. Son proyectos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, también hay de la Comisión de Pueblos Indígenas y también de los propios indígenas. Este es el más importante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a raíz de los hechos de Bagua se formó una mesa 3 que trabajó un proyecto consensuado entre el Poder Ejecutivo y las poblaciones amazónicas. Lamentablemente este proyecto no ha sido dado oficialmente al Congreso, pero este proyecto es la base para establecer la ley de manera adecuada. Este proyecto, que es resultado del trabajo de los amazónicos, también ha tenido últimamente aportes de las poblaciones andinas y yo creo que hay un hecho muy importante, es que se está logrando un proyecto consensuado. Por ejemplo, en los últimos años el Gobierno Nacional ha convocado audiencias y mesas de diálogo con las organizaciones y las autoridades. Las autoridades están afirmando que sí se han consultado a las poblaciones indígenas con estas mesas de diálogo. ¿Esto es cierto? ¿Una mesa de diálogo, una reunión, es una consulta previa? No, la consulta previa implica todo un proceso en el cual hay una participación activa de las poblaciones indígenas, en las cuales se le da una información accesible, pero además, como digo, ellos tienen que tener el derecho de dar sus opiniones y de generar un diálogo alturado, pero no de un día o dos, sino un proceso que sea global y que dure que tenga un orden establecido y que además reúna a los representantes legítimos. Lamentablemente las mesas de diálogo no han sido resultados tampoco de la voluntad del gobierno por querer consultar ni por querer generar participación. Muchas veces han sido resultados de un mal manejo, de una mala aplicación de las normas, que han detonado en conflictos sociales, que a su vez lo que han pedido o han terminado eso en el establecimiento de una mesa de diálogo. Y el otro tema es que muchos acuerdos de las mesas de diálogo ni siquiera se están cumpliendo. O sea, se genera una agenda
se firman una serie de acuerdos que nunca se implementan. Entonces, el proceso de consulta es un proceso que tiene varios momentos. Un momento de transmisión de la información en lengua materna, por ejemplo, de la población. Un momento de diálogo en el que se establezca y se explique, y un momento de réplica en que la población pueda dar sus opiniones y en que se llegue a un consenso, una discusión que permita finalmente una norma que sea de interés y responda a los intereses de los afectados, ¿no? Muchos especialistas afirman que el hecho de que la consulta previa sea vinculante o no sería un éxito. ¿Qué es que sea vinculante? Lo que significa es que el proceso en el cual se desarrolle la consulta previa y los acuerdos a los cuales se llegue, finalmente vinculen, es decir, sean de obligatorio cumplimiento para las partes. Es decir, que una vez que se haga un acuerdo o una norma consensuada, la misma, el acuerdo firmado sea finalmente respetado por el propio Estado. Lo decía, por ejemplo, con el ejemplo de las mesas de diálogo. Se han sentado los actores a discutir, pero finalmente muchas veces los acuerdos no son respetados. Lo que se está buscando es que el objetivo de la consulta es que se llegue a una propuesta consensuada de política, programa, norma, acto administrativo, pero que responda a los intereses de todos los actores. Y en ese sentido, que la decisión y la opinión de los pueblos indígenas sea tenida en cuenta y no sea simplemente un hecho formal, porque si no desvirtuaríamos el instrumento, no el derecho, se estaría afectando. Si uno consulta previamente es para que realmente la opinión de los pueblos indígenas sea tenida en cuenta, ¿no? Al momento, porque finalmente son decisiones que afectan sus vidas, sus territorios, y no nos referimos, un caso esencial y muy gráfico es el de la extracción de recursos naturales, pero nos referimos a políticas de educación, de salud, en la que también se pueden encontrar involucrados, y su opinión es la más importante porque finalmente son los destinatarios de las normas, ¿no? Y los que finalmente se ven afectados. El miércoles 14 de abril se va a realizar un foro de debate internacional sobre el derecho de los pueblos indígenas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que haya un debate nacional o intercambio de opiniones sobre el tema de la consulta previa? Bueno, no debemos olvidar que el Perú es un país pluricultural en el cual hay una gran población indígena que ha estado muchas veces olvidada y solamente ha sido puesta en el mapa cuando hay algún proyecto de gran inversión y el gobierno o el Estado se ha acordado que existen. En ese sentido, la experiencia de Baba nos tiene que dar una lección aprendida. Esa población debe ser tenida en cuenta y debe tener capacidad de tomar decisiones, de ser incorporadas en todos estos procesos. En ese sentido es importante también que la opinión pública y la sociedad civil conozcan de qué se trata y puedan formarse una opinión al respecto y apoyen una propuesta que finalmente va a permitir que los conflictos sociales disminuyan. En la actualidad los conflictos sociales están en aumento, con saldos lamentables de muertes, y eso no permite que el país avance y se sigan afectando derechos. Yo creo que una discusión permite poner en agenda este tema y que la opinión pública, la sociedad se informe sobre este tema y finalmente brinde un apoyo en un momento trascendental como es el debate de una norma tan importante para el desarrollo del país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también.